Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La guerra entre Daddy Yankee, Miredis y Rafi Pina sigue cobrando víctimas. Sigue cobrando víctimas y es bien lamentable que esta vez Molusco y Sueiro sean parte del daño colateral de esta discusión. El abogado conocido en derechos de autor, entretenimiento y toda la industria discográfica que ha representado a Miredis y que parece que la continúa representando, Sueiro, el licenciado Sueiro, me parece que es una de las víctimas del daño colateral porque ha publicado un video muy interesante que vamos a ver aquí donde dice que Molusco está vendido con Daddy Yankee, que le han dado algo que él no sabe lo que es, así es, que le han dado algo para que promueva la figura de Daddy Yankee y lo haga quedar como una monjita de la caridad. Y ahora Sueiro, que era pana íntimo de Molusco, está quillado, está molesto con Molusco. Así es, molesto con Molusco. Vamos a ver cuando Sueiro, molesto, pero en este único tono elegante, dice que lo invitaron a una entrevista, que Molusco lo invitó a una entrevista para un entrampamiento, una entrevista que fue producto de la manipulación. Voy a pasar a discutir el asunto de la manipulación, porque Molusco con lo que está enfadado conmigo fue que yo durante la entrevista le dije que yo entendía que él estaba tratando de manipular la misma. Y en cuanto a esto es lo que diferimos. Y por eso yo voy a explicarles a ustedes cuáles son los puntos que me llevaron a mí a pensar que esta entrevista él estaba intentando manipularla. Respeto la opinión de Molusco, pero ahora en la entrevista yo le dije que si él quería yo le podía hacer un listado de las cosas que yo estaba considerando para hacer esa expresión. Y como él hizo sus expresiones por Kaku, yo estoy haciendo las expresiones aquí. Así que por ahí viene la lista. Dice que Molusco lo invitó a WKQ Radio Reloj FM KQ 105 para una entrevista y no le dijo que allí no le iba a dar la oportunidad de hablar y que había invitado previamente al licenciado Osvaldo Carlos y a otra licenciada y que básicamente lo que le tenían era un entrampamiento, que Molusco lo entrampó y nunca le dijo cómo estaba organizada la entrevista, que él fue allí y que Molusco, su pana, su amigo, le hizo un rancho. Así que, Molusco, empezamos por ahí. Nunca me llamaste, no me dijiste absolutamente nada. Segundo, cuando llego a la entrevista, me enteré de la entrevista que le hiciste a Osvaldo Carlos. En esa entrevista tú me habías dicho, o yo pensaba, como siempre lo habías hecho previamente, que me ibas a entrevistar solo. Cuando yo llego allí, entiendo entonces que iba a estar en la entrevista Chantal. Chantal, que es la licenciada Chantal, para que sepan. Chantal estaba en la entrevista y han estado en otras entrevistas previamente de Molusco. Y en esas entrevistas se ha expresado algunas veces a favor y algunas veces en contra de Miredis. Por lo tanto, yo partí de la premisa, como él me estaba invitando con otra persona, y me enteré allí que estaba invitando a otra persona. Por eso yo dije, ok, esta entrevista tiene una entrevista que va a ser de carácter adversarial. Así que no hay problema, yo me adapto rápidamente a esa característica. Y yo digo, si tengo que entonces dialogar con ella y nosotros argumentar ciertos puntos, pues estamos dispuestos a hacerlo y se respeta de la manera que ella lo pueda haber hecho o lo haga. Más adelante, el ex íntimo amigo de Molusco, el licenciado Sueiro, aclara más o menos como en el minuto 7-8 de esa entrevista que él mismo se autohizo. Eso es una desiderata a Molusco, que no le habían dicho que aparentemente Molusco había sido contactado, Molusco, según Sueiro, por la gente de Daddy Yankee para que, en un tipo de componenda, para que subiera cortes a través de TikTok y otras plataformas, y que Molusco subió
todos los cortes de Osvaldo Carlos, de otras cosas que le convenían, pero que cuando Sueiro fue a la entrevista a favor de Miredis, Molusco no subió ni un solo corte de su entrevista, dejando entrever que Molusco se vendió con Daddy Yankee a cambio de una entrevista que ya le había hecho, que fue la única entrevista que le ha dado Daddy Yankee en los últimos tiempos a alguien. O sea, que hay un intercambio, hay un quid pro quo aquí, según el licenciado Suero. Escuchemos. Ahora bien, lo que no me habían dicho a mí era que la entrevista iba a comenzar con la entrevista que le hicieron a Osvaldo Carlos y a mí nadie me dijo nada. Después verifiqué que rápidamente después de que terminaste la entrevista de Osvaldo Carlos, subiste como un short de la entrevista en tus redes y también pusiste uno como en TikTok. O sea que estaba bien alerta y querías darle mucha publicidad a lo de Osvaldo Carlos como para contrariar lo que yo estaba diciendo en los medios. Eso es propiamente de alguien que está velando porque salga otra versión allá afuera y no de una persona objetiva que está específicamente entrevistando a una persona en un programa y ahí lo deja. Sin embargo, después de que yo hice la entrevista, yo no he visto un short de lo que yo dije allí, que no sea para atacarme. Más adelante, como en el minuto 7:43 de esa entrevista, Osvaldo Carlos sale mal desde mi punto de vista a partir de lo que dice el licenciado Suero, porque dice que Molusco le puso los shorts de Osvaldo Carlos en todas las plataformas y que nunca puso ninguno, excepto para atacarlo. Además, más adelante dice que le llama la atención, dice Suero, que su pana, su ex amigo Molusco, recibió todo primero que ningún medio de prensa. Y hace una correlación. ¿No será que tú recibiste todo porque tú formas parte del equipo de Daddy Yankee, Molusco? Eso es lo que pregunta Suero. Allá como para el minuto 8:45 de esta entrevista y dice que es posible que la gente de Daddy Yankee tengan un complot con Molusco. Yo no he visto un short que ponga y exprese precisamente la posición de Miredis en cuanto a los asuntos de estas demandas que están presentando contra ella. Lo que has hecho es completamente distinto, todo diferente. Si tú te miras, prácticamente enterraste la entrevista que nosotros hicimos. La metiste dentro del Movie Night. Y entonces ahí no pusiste ninguno de los títulos alusivos a Daddy Yankee, que es lo que más rating te da. Sin embargo, al lado de eso pusiste algo de Daddy Yankee, específicamente personas abogando a favor del caso de Daddy Yankee. Tuviste la oportunidad de haber puesto otra noticia con otra perspectiva de lo mismo que tenías ahí mismo en el video de YouTube y no lo hiciste. Eso te tiende a indicar que como que tú estás un poquitito inclinado a otro lado. La única persona que le llegó esa demanda para primicia fuiste tú. Yo tengo 39 años de experiencia en esta carrera y eso tiene que haber sido coordinado y orquestado al centavo, al minuto. Tú tenías conocimiento de eso, tú recibiste texto, recibiste email, recibiste la demanda, recibiste un resumen probablemente de la demanda o tú lo hiciste, cogiste y pusiste y colocaste la demanda desde el punto de vista más favorable a Daddy Yankee cuando la subiste. Inmediatamente después de eso te preparaste para las reacciones a las entrevistas o las cosas que la otra parte iba a hacer. Más adelante, Suero le manda fuego a su amigo y dice que lo único que le queda es pensar y que tienen suficientes elementos para pensar que Molusco manipuló la entrevista que le hizo a él, a su pana Suero. Le dice, Molusco, manipulaste la entrevista que me hiciste, estaba cargada y eso no se hace. Eso fue como para el minuto 9:31. Mírenlo aquí. Yo tengo más que suficiente para pensar que en un momento u otro tú estabas manipulando la entrevista. La pregunta específica en la cual yo te dije que esa fue la gota que colmó la copa, que probablemente estabas tratando de manipular la entrevista después de lo que ya yo he dicho, fue cuando me preguntaste que si el equipo de trabajo de Daddy Yankee estaba loco por haber radicado la demanda.
Y eso es una pregunta capciosa, ¿tú sabes por qué? Porque si yo digo que no, tú lo vas a interpretar como que yo estoy diciendo que él tiene derecho o que todo estaba bien en radicar la demanda. Si yo digo que sí, tú lo vas a interpretar como yo estoy insultando a los demás abogados. Por eso yo no quise preguntar la pregunta y te la viré al revés. Y a ti no te gustó que yo te virara la pregunta al revés. Suero dice, y esto es bien importante, que Molusco manipuló la entrevista y que todo estaba orquestado previamente cuando lo invitó allí para favorecer a Daddy Yankee y tirarle la mala a Miredis. Y a ti no te gustó que yo te virara la pregunta al revés. Al punto de que el short que cogiste y pusiste me corta el momento en que yo te digo a ti que vires la pregunta al revés y hagas la pregunta específica. Así que todo está cuidado, orquestado, perfeccionado para favorecer a Daddy Yankee. Así que no me vengas con la historiecita esta de que tú no te importa ni A, ni B, ni C, porque todo lo que has hecho tiende a indicar eso. Esa es mi opinión. No quiere decir que sea la correcta, pero yo te tengo que expresar a ti por qué yo pensé en ese momento que tú estabas manipulando la entrevista y cualquier persona con esta mente o con cualquier otro tipo de percepción similar hubiese llegado a la misma conclusión. Algunos lo dicen y se lo quedan por dentro y otros lo sueltan. Yo lo solté porque tengo la confianza contigo y yo pensaba que eso no te iba a molestar. Finalmente, el licenciado Suero, ex amigo de Molusco por lo que parece, no solamente le tiró la mala, dejó entrever el entrampamiento, el quid pro quo, finalmente, y cerró con broche de oro esta autoentrevista que él mismo se usó, indicando que ha sido Molusco la única persona que ha entrevistado a Yankee y que por eso él ve un nexo causal o una conexión y insinuó, deja ver nuevamente al final que Molusco está vendido con Daddy Yankee, pero lo dice de una forma sutil. Vean esto. ¿Cómo tú te explicas que la única persona que ha entrevistado en Puerto Rico a Daddy Yankee, yo diría que en el último año más o menos eres tú? Esa entrevista te llegó de la nada. Esa entrevista no pidieron absolutamente nada a cambio. No hubo comunicaciones entre las partes para la entrevista. No hubo unos requisitos específicos de la entrevista. Porque si mi memoria me es fiel, yo no creo que tú hayas entrado a nada específico de lo que trataban los casos en ese momento. Tú te fuiste por encimita así del plato y empezaste a hacerle preguntas a Daddy Yankee, que yo diría que eran más bien para promoverlo que otra cosa. Así que yo no sé, cualquier persona pudiera pensar, yo no estoy diciendo eso ni lo creo, para que quede en contexto. Pero hay personas que me han dicho por ahí, por eso fue que le dio la entrevista, para que él cogiera y posteriormente cuando radicara la demanda lo pudieran utilizar y le dieron la primicia en la demanda de RICO Act. Así que hay muchas cosas por ahí rodando que pudieran haber inclinado la balanza. A mí me parece que esta guerra entre Daddy Yankee, Rafi Pina y Miredis sigue cobrando víctimas colaterales. Ya cobró la amistad de Molusco y Suero. Ahora ya Molusco no entrevistará más a Suero en Kaku Radio, en Kaku 105, en La Tendencia. Y ahora Suero no tendrá quien lo entreviste constitucionariamente en WKQ. ¿Qué creen ustedes? Molusco está a favor de Daddy Yankee y Suero ha dado todo con todo por defender a Miredis.